Siendo el último miércoles del mes y en nuestro recorrido habitual de las prácticas del Vajrayana, corresponde que hagamos la práctica de Sanyen Mela. Y siguiendo esta rutina que está marcada en el calendario del centro, abrimos este espacio de unos 20-30 minutos acercando algunos comentarios, lo que da de sí este espacio y sobre todo de quién lo da. El Vajrayana es algo muy complejo, muy profundo, y trato de compartir de la manera más leal y fiel posible a cómo he recibido las enseñanzas, y muchas veces para asegurarme que lo que transmito tiene pues ese punto de coherencia, pues recurro a la lectura literal de bien sea de mis notas o de enseñanzas, como en este caso el libro de Sanyen Mela, que reúne las enseñanzas que diera Khenchen Trangul Rinpoche hace muchos años en Canadá. El texto, que es común su estructura a todos los textos, independientemente del yidam al que esté haciendo referencia, al yida al que pertenezca, al tantra al que pertenezca, tanto en su extensión mayor o en una extensión menor, tienen estructuras parecidas. Sin duda que nos será fácil deducir que cuanto más extenso es el texto, mayor detenimiento y profundidad hay en cada una de las partes. En el caso del texto de Chenrezig, comenzamos con la plegaria a ver si salgo del error, la plegaria a 7 versos a Guru Rinpoche. Esta práctica de Sanyen Mela pues comienza con estos 7 versos a Guru Rinpoche, y eso nos lleva inmediatamente a recordar quién es Guru Rinpoche. Ha sido uno de los primeros maestros siddhis, siddhas indios que llegaran al Tíbet ya en nuestra era, en los primeros siglos de nuestra era común, y asentar a las enseñanzas del budismo en el Tíbet. Había habido algunos intentos y desarrollos anteriores, pero finalmente con él se asienta y comienza el florecimiento del budismo tibetano, que llamado más académicamente nos gusta llamarlo el budismo Vajrayana. Es una práctica de la escuela Nyingma, y por lo tanto comienza, como casi todas las prácticas de la escuela Nyingma, comienza con unos versos a Guru Rinpoche. Pero que esto no nos lleve a la confusión de que si está más presente en una escuela no lo están otras, que las escuelas tienen vasos comunicantes, por decirlo en términos cercanos, entre todas las enseñanzas. De hecho, los grandes maestros como Karmapa, en su momento Kyabje Kalu Rinpoche, Su Santidad el Dalai Lama y tantísimos otros grandes maestros, son los sostenedores de todas las escuelas. Se valora como un elemento extraordinariamente importante la transmisión viva de un maestro realizado a otro maestro o a otra maestra, y ese es el punto que mantiene vivo durante tantos años, durante tantos siglos, a las enseñanzas. De tal manera que cuando recibimos la iniciación o recibimos enseñanzas de grandes maestras, de grandes maestros, es como si estuviésemos escuchando por este carácter encadenado de eslabones de sabiduría que nos remontan a las enseñanzas primeras en el Tíbet y a las enseñanzas primeras en el Valle del Gange con Buda Sakyamuni. Luego de la plegaria a 7 versos, hay la descripción de cómo comienza la visualización. Luego comienza algo parecido a lo que es la plegaria de las 7 ramas, que lo hemos estado viendo con mayor detenimiento los lunes en la práctica de Chenrezig. Y hoy lo que quiero traer a nuestra conversación es este punto que está presente en todas las prácticas,
y me voy a valer de casi en la integridad, la totalidad de este tiempo, de las enseñanzas de Khenchen Trangu Rinpoche cuando habla de este samadhi, el samadhi de la talidad. Está haciendo referencia a la vacuidad, un tema complejo, profundo, exige pausa, detenimiento, estudio, reflexión, incluso en el primer tiempo hasta familiarizarnos con el lenguaje, como todo compendio de enseñanzas filosóficas, nos lleva un tiempo familiarizarnos con el lenguaje. Voy a buscar en la página el punto que quiero. Estamos en la página 16. Independientemente de la numeración del texto, que a veces hay diferencia, es después del refugio, cuando dice Namo y hay un homenaje. Me corrijo, no después del refugio, sino después del homenaje. Y llega un punto en el que nos encontraremos con, en mi caso, en la página 16, en la línea media que dice Om Sobawa Shuddhadharma Sobawa Shuddhoham. Buscad en vuestro texto si me estáis acompañando con él o cuando después del homenaje, después que hemos pasado las cuando nos encontramos con esta frase, es algo más que una frase, tampoco es un mantra, con esta escritura en sánscrito que dice, es una indicación, hay muchísimo en ello, es una riqueza extraordinaria, por eso vamos a ir viendo palabra a palabra todo lo que esto implica. Om Sobawa Shuddhadharma Sobawa Shuddhoham. Que en otras prácticas a veces este mismo sentido está más comprimido cuando dice Rambian Kam o incluso Omahum. El significado del mantra, pues me corrijo, aquí Trangu Rinpoche dice mantra. El significado del mantra refleja su importancia. La sílaba inicial Om, la palabra siguiente es Sobawa, que significa la naturaleza, y luego Shuddha, que significa pura. Comúnmente las cosas aparecen ante nosotros, el mundo de las apariencias exteriores, ahora estoy hablando por mí, hago un paréntesis en la lectura literal, en definitiva, esto que llamamos realidad, este mismo instante en el que estamos viendo tantos objetos, bien sea que estemos aquí en el centro o estemos en nuestras casas. Y todos estos objetos para nosotros tienen una presencia, hay una forma, hay un nombre y todo esto compone nuestra realidad. Vuelvo a la lectura. Comúnmente las cosas que aparecen ante nosotros, el mundo de las apariencias exteriores y nuestra mente interior perceptiva, pues este estímulo que está llegando de un objeto de orden inmaterial con un nombre, es algo inmaterial pero que nos define ese objeto de orden material, y cómo transformamos o cómo integramos ese objeto en nuestra percepción también. Hay un estímulo, en este caso el estímulo visual, de que estoy viendo un objeto, al que todos hemos convencionalmente asignado el nombre mesa. Pero también está esa valoración. Esa puede ser la mesa del Centro Kaiyu de Chenlin, puede ser la mesa de mi sala de estar, puede ser una mesa alta, una mesa baja, una mesa funcional, una mesa bonita, una mesa vieja. Toda esa realidad que estamos construyendo no está en el objeto mismo, sino que es nuestra valoración, nuestra relación con el objeto. Vuelvo a la lectura. Comúnmente las cosas que aparecen ante nosotros, el mundo de las apariencias exteriores y nuestra mente interior perceptiva, se nos presentan como impuras en el sentido de condicionadas. Yo creo que en nuestra cultura judeo-cristiana, cuando hablamos de puro o impuro, se filtra esta idea pues, cultural de que juzga, valora aquello como puro o impuro. Y en este contexto, en el contexto de las enseñanzas budistas, lo puro es lo no condicionado y lo impuro es lo condicionado. Nuestra relación con esa mesa es impura porque está condicionada
por todos estos elementos que traíamos a la conversación. Un sentimiento de pertenencia, un sentimiento o una idea de funcionalidad, una valoración estética. Todo eso es lo impuro, lo condicionado, que hace que mantenga una relación yo y el resto de una u otra manera con ese objeto. Lo que quiere decir aquí, naturaleza pura, es que aunque percibamos las apariencias y nuestra mente de esa manera impura, esa no es su naturaleza real. Aunque parecen ser impuras, condicionadas, sometidas a la impermanencia, a la interdependencia, de hecho, en su naturaleza, en y por sí mismas, son puras. A continuación de la declaración puras por naturaleza están las palabras sarva, que significa todas, y dharma, que significa cosas. Entonces, lo que el mantra declara es que todas las cosas son puras en su naturaleza. El término dharma tiene usualmente dos significados. Un significado es sadharma, el dharma genuino, las enseñanzas del Buda. Habitualmente en las escrituras lo encontramos con D mayúscula para hacer esa, ante una misma palabra, esa diferenciación. Cuando lo encontramos escrito con D mayúscula, estará refiriéndose al sadharma, como dice Trungpa Rinpoche, a las enseñanzas, al dharma genuino, y cuando lo encontramos escrito con D minúscula, está haciendo referencia a fenómenos, acontecimientos, las cosas. Cuando estamos hablando, pues el contexto de la conversación es la que nos hará pensar que se está haciendo referencia al dharma como enseñanza o al dharma como fenómeno, como suceso, como vivencia, como acontecimiento. El mantra sigue con las palabras Sobhagwa, Shuddha, que una segunda vez, y luego Ahum. Debido al modo en el que el sánscrito, esta es una expresión sánscrita, vamos a recordar que el Vajrayana nace de las escuelas monásticas de Nalanda, Odantapuri, Vikramasila, y luego viaja a Tíbet, por ponerlo en términos así muy cercanos, se extiende, se expande, pero la tradición del Vajrayana tiene su génesis en India. Así como el canon Pali es la base o el apoyo del budismo temprano, la tradición sánscrita es la que da origen y nacimiento a esto que llamamos Vajrayana, a todas las enseñanzas y prácticas del Vajrayana. Entre los tantos siddhas, maestros realizados, indios que llegan al Tíbet, está Guru Rinpoche, que es a quien se le considera un Buda, un segundo Buda, otro Buda. Vuelvo a la lectura. El mantra sigue con las palabras Sobhagwa Shuddha una segunda vez y luego Ahum. Debido al modo en que el sánscrito liga las palabras, el segundo Shuddha y Ahum se unen para convertirse en Shuddho Han. De nuevo, Sobhagwa Shuddho significa pura en su naturaleza. Un puede significar el yo o la propia identidad de algo. Aquí se da por sentado que significa que no solo todas las cosas son puras en su naturaleza, sino que son en y por sí mismas la encarnación de la naturaleza. No es sencillo comprenderlo intelectualmente. Al menos a mí no me ha resultado sencillo. Y cada tanto, pues, vuelvo a las enseñanzas para reforzar, profundizar. Luego esto se necesita de una gran práctica para poder salir de ese modo dicotómico de observar que es una cosa o es otra, que es nuestro mundo dual que nos hace pensar en estos términos. Términos, siendo muy esquemático, bueno, malo, puro, impuro, pero el punto de desafío de las enseñanzas del Mahayana, el Sutra de la Prajnaparamita, que alimenta en su esencia a todas las prácticas del Vajrayana, es ayudarnos a comprender en un principio, aunque más no sea intelectualmente, que ambas cosas están presentes, lo puro y lo impuro, que depende de nuestra percepción, depende de nuestros condicionamientos, que podamos relacionarnos con una cosa o con ambas a la vez. Y esto es lo que promueve la práctica del Vajrayana, que nos vayamos acercando
a esto de que manera dual vamos experimentándolo como puro o impuro. Por eso, el comprender el significado, el sentido mayor de este mantra, y luego el punto de la creación y el punto de la disolución, es tratar de acercarnos para que se difuminen esas barreras que nos hacen pensar si es una cosa, es esta y por lo tanto no es esta otra. De modo que este mantra es esencialmente una declaración de por qué el camino puede llevar al resultado. De hecho, esto es una de las maneras también de referirnos a la práctica del Vajrayana, el camino como resultado. Que en general, en la idea de camino, pues está puesta la idea de una partida, de un desarrollo, de un tránsito y llegar a una meta. Pero el punto de que están al mismo tiempo lo puro y lo impuro, que dependiendo de nuestra mirada podemos, aunque más no sea, insisto, intelectualmente, pues acercarnos a esta idea de que ambas cosas están indiferenciadas. Y por lo tanto, el camino mismo es el resultado. Porque aquello a lo que nos está acercando la práctica, que es nuestra naturaleza de Buda, ya está en nosotros. Y esa nuestra naturaleza de Buda, al expresarse, pues es la que nos ayuda a comprender y a experimentar que las cosas son puras en sí mismas. Que dependiendo de nuestra percepción, pues volvemos otra vez a ese punto dualista de lo impuro, de lo condicionado. Por ejemplo, debido a que el aceite de sésamo, dice Trangul Rinpoche, un ejemplo bastante habitual, debido a que el aceite de sésamo está presente dentro de las semillas de sésamo, se puede extraer el aceite presionando las semillas. También se suele decir cómo la mantequilla ya está presente en la leche. Un ejemplo u otro nos dicen cómo algo que está presente cuando se lo trabaja de una manera, bien sea en la presión, la semilla de sésamo, o cómo se bate la leche para obtener mantequilla, lo que está surgiendo es lo que ya estaba en otro estado. El aceite ya está en la semilla, la mantequilla ya está en el estado líquido de la leche. La naturaleza de Buda ya está presente en nosotros. Lo que todas las enseñanzas de una u otra manera van acercándonos es a ir como deshojando una flor, ir quitando capas y capas de malos entendidos para que se exprese esa naturaleza mayor. Dice Trangul Rinpoche, si el aceite, volviendo al ejemplo del sésamo, el aceite y la semilla, si el aceite no estuviese presente dentro de las semillas de sésamo, no se podría conseguir aceite. No importa la fuerza con que se presionen las semillas. Si ese potencial del aceite no está en la semilla, por muchos métodos físicos o químicos no habremos de sacar aceite. Lo mismo servirá para este otro ejemplo de la mantequilla, la leche y de nuestra naturaleza de Buda, que es el punto mayor que de saber si podemos sacar aceite o obtener mantequilla. Debido a que la naturaleza oculta de las cosas es su pureza, considerando entonces las cosas como puras, se las puede experimentar directamente como puras. Se puede experimentar directamente su pureza. El mantra Sobagwa se usa aquí para señalar eso y también para introducir o iniciar el samadhi que nos introducirá en la visualización de nosotros mismos como el Buda de la medicina. Cuando recibimos enseñanzas de los tres samadhis, este es el primer samadhi, el samadhi de la talidad. Cada vez que nos escuchemos pronunciar On Sobagwa, Shuddha Sarva, Dharma, Sobagwa Yudoham, Ramyankan o Mahun u otras frases que a medida que las recuerdo nos encontremos en nuestras prácticas, las traeremos a la conversación, inmediatamente recordamos todo esto que estamos compartiendo, que no es la mera lectura de un mantra, sino que es el paso intermedio que nos permite acercarnos a esa expresión de creatividad de nuestra mente, pero para que no la interpretemos únicamente como algo imaginado o algo pensado,
esa esencia de la naturaleza de Sanyen Mela se está expresando en todas esas apariencias del Buda Sanyen Mela, el séquito de los 7 Budas que le acompañan, los ornamentos que engalanan, las vestimentas que tiene, los atributos que tiene entre sus manos y el sillón o el cojín en el que está, la luna o todo el mandala en el que emerge Sanyen Mela. De hecho, a veces en algunas prácticas, a continuación de decir Om Sobawa Dharma en su frase más extensa o más reducida, la sangha para o el practicante se detiene. Para que esto no sea una mera frase, sino acercarnos a esa idea de que la pureza está presente en todo lo que consideramos que está presente y podemos, entrecomillado, verlo si recordamos que todo es condicionado, impermanente e interdependiente. El mantra siguiente, o el samadhi siguiente, que es lo dejaré para otro momento, pero quiero decir esto. Cuando recibimos enseñanzas sobre el samadhi de la talidad, también como opuesto, como cosa implícita, está presente. Lo diré de esta forma. Si necesitamos enseñanzas para ver lo puro en lo impuro, es porque nuestra mirada habitual es impura y por lo tanto solo se relaciona con lo impuro. Vamos a recordar que en este contexto impuro es lo condicionado. Si eso me pasa a mí, le pasa a mis compañeras, le pasa a mis compañeros, le pasa a absolutamente este punto de confusión está extendido en todos los seres. Por lo tanto, este principio de pensar, reflexionar y acercarnos a esta comprensión mayor de la vacuidad nos despierta también la compasión por nosotros y la compasión por los demás. De hecho, el segundo samadhi, el samadhi que todo lo ilumina, y el último, el tercero, que es el samadhi causal, pues están presentes esta idea, que en nosotros reforcemos la motivación de nuestra práctica. Así como a veces nos enternece o nos preocupamos la confusión de los demás, de que alguien llega tarde porque se perdió en su carretera, de que producto de la confusión alguien ha hecho una mala compra o ha tenido una mala tarde o ha dicho algo prisionero de un estado emocional, de cualquier tipo de confusión. Cuando uno lo observa, nos apenamos, nos enternece, surge la compasión. Aquí también se nos invita a que surja la compasión, porque esta diferencia entre cómo lo observamos y lo que auténticamente es la génesis, la matriz del dolor que solemos infringirnos mutuamente los seres humanos. Así que cuando decimos también a todos los seres sensibles, Semchen, Tamche, cuando recordamos los 4 pensamientos ilimitados, Sem, que es mente, Chen, todos, Semchen, todos los seres con mentes, se recuerda esto. La confusión activa de nuestra mente, que recuerdo una vez más a Kyabje Kalu Rinpoche cuando decía el error activo de la mente que confunde aquello que percibe como el yo y aquello que es lo percibido como lo otro. Por lo tanto, el término Semchen deriva del término drowa, y drowa significa movimiento, y no es el movimiento físico, sino el movimiento y la agitación constante de nuestra mente que hace que no experimentemos de manera sosegada, de manera clara, nítida, que podemos estar al mismo tiempo trabajando con lo material, con lo inmaterial, como nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras valoraciones, pero sabiendo de su relatividad y que su naturaleza última y mayor es la pureza. Por eso, en las instrucciones últimas que vamos recibiendo, vamos a recordar la práctica de Chenrezig cuando se nos invita a que consideremos a todos los seres como Chenrezig. Podríamos transpolarlo esto a que consideremos a todos los seres como Sangyen Mela. Está apelando a que reconozcamos la pureza presente en cada uno de todos los seres sensibles. Lo voy a dejar aquí con el mantra Om Sobawa Dharma y en algún otro encuentro pues volverá a surgir en nuestra conversación porque es un punto extraordinariamente importante y valioso, y cuando están nuestros lamas aquí
o cuando viene Khenpo Trinle o algún otro Khenpo, pues con ellos llevados de la mano pues podemos profundizar de manera más acabada y no esto que se ha limitado a un breve comentario de 20-25 minutos. Gracias.